A través del tiempo, Brian Weiss. 8. Curación de la aflicción. Un hombre de 55 años agonizaba en un gran hospital universitario, víctima de un cáncer de pulmón. Por un tiempo, la quimioterapia había detenido el avance de la enfermedad, pero finalmente el cáncer letal se impuso. Leonard esperaba la muerte. Cuando podía, pasaba el tiempo conversando con Evelyn, su esposa, o con los médicos. Afortunadamente estos médicos se tomaban tiempo para escucharlo. ¿Cuánto tardaré en morir?, le preguntó Leonard a su médico, un día. No lo sé. Podría suceder en cualquier momento o dentro de bastante tiempo, respondió el doctor. Entonces ambos conversaron sobre dejar de luchar y ser capaz de morir. La esposa participaba en esa conversación, reconfortada y cómoda con las palabras y los pensamientos. Después de esa reunión la pareja conversó aún más. Era como si algo hubiera eliminado una barrera entre ellos. Leonard y Evelyn empezaron a pasar más tiempo juntos. Al deteriorarse el estado terminal del enfermo, su nivel de conciencia empezó a fluctuar. A veces estaba semicomatoso. En otros momentos, bastante alerta. Evelyn pensaba que él tenía alucinaciones. Leonard se siente flotar, le dijo la esposa al médico. Tal vez no sean alucinaciones, replicó el doctor. Muchos pacientes me dicen lo mismo. ¿Hay algo más? Esas cosas me interesan. Con eso el oncólogo dejaba abierta la simbólica puerta. Había hecho saber a Evelyn que a él se le podían decir esas cosas, por extrañas que parecieran. Al día siguiente, cuando el médico hizo su ronda en el hospital, Evelyn tenía algo nuevo que decirle. Dijo que flotaba otra vez y que eso le hacía bien. Oyó que alguien hablaba junto a la puerta y flotó hacia allí. El doctor supuso que Leonard había oído una conversación entre enfermeras ante su cuarto. No, corrigió Evelyn. Eran personas que esperaban para darle la bienvenida. Al día siguiente a Leonard le quedaba apenas un hilo de vida. Dijo que flotaba otra vez, contó Evelyn al médico. Fue hacia la gente que esperaba tras la puerta. Desde la cama, Leonard hizo un gesto de asentimiento ante el relato de su esposa. La gente le mostró un libro grande, en él figuraba el nombre que llevaría en su vida siguiente. Sonaba a pakistaní o indio. Me dijo el nombre de pila, pero no pudo ver el apellido. Leonard se animó. Cubrieron el apellido, susurró, con voz ronca. Me dijeron, no, aún no debes verlo. Ese mismo día, algo más tarde, Leonard dijo a Evelyn que veía llegar un autobús que lo llevaría a alguna parte. Luego pronunció algunas palabras más, apenas audibles. Morir no es una pérdida, susurró a su mujer. Es parte de la vida. Esas fueron sus últimas palabras. Murió por la tarde. Evelyn lloró su muerte, pero también se sentía reconfortada. Ahora estaba segura de que el alma de Leonard continuaría viviendo después de la muerte. Y sus palabras finales habían cambiado su propia percepción de la muerte. Se sentía mucho más serena con respecto a la inevitabilidad de morir. Nunca jamás volvería a sentir tanto miedo de la muerte. En realidad, el médico de Leonard era el Dr. Peter Weiss, mi hermano menor. Él y su esposa, la doctora Barbara Horn, son especialistas en hematología y oncología en St. Louis, Missouri. En la práctica privada se especializan en el tratamiento del cáncer. También son miembros de la Facultad Clínica de la Universidad de Washington.
La vida personal y profesional de Peter y Barbara ha cambiado debido a sus relaciones con los pacientes, así como por las discusiones que han mantenido conmigo sobre nuestra propia experiencia y la de otros colegas con respecto a la vida y la muerte, experiencias que nos han enseñado mucho sobre el verdadero significado de la muerte. Estamos agradecidos a pacientes como Leonard y muchos otros, porque sus experiencias nos proporcionan más información y nuevas perspectivas respecto al proceso de morir. Ojalá podamos compartirlas con otros moribundos y con quienes lloran su pérdida, para enseñarles y curarlos. De estos pacientes hemos aprendido que la muerte no debe ser, principalmente, una experiencia de miedo, pérdida y separación. Este paso, el más desafiante de la vida, también puede ser un momento de curación, expansión y nuevos comienzos. Peter estaba tratando a un paciente llamado Matthew, un estoico profesor de 65 años, renuente a hablar de sus sensaciones, agonizaba de un doloroso cáncer de páncreas, de rápido desarrollo. Por fin Peter y él empezaron a comunicarse en un plano más personal. Una vez más, mi hermano dio a su paciente una sutil señal de que con él se podía hablar de cualquier cosa, por raro que el asunto pareciera. Es extraño que usted lo mencione ahora, admitió el profesor. Vino un ángel y me preguntó si estaba listo para partir. Le pregunté si era necesario. El ángel dijo que no y se fue. Peter preguntó al profesor cómo sabía que su visitante era un ángel. Por la luz intensa que hay dentro y alrededor de él, y porque está muy encumbrado en la jerarquía religiosa, fue la enigmática respuesta. Pocos días después reapareció el ángel. ¿Ya estás listo?, preguntó suavemente. Todavía no, respondió el profesor. El ángel permaneció allí. Por entonces el cáncer de Matthew estaba muy avanzado y le causaba muchas molestias, por lo que necesitaba un analgésico muy potente solo para atenuar el dolor. Sin embargo, el hombre conservaba su agudeza mental. Matthew vio que el ángel metía la mano en su abdomen y retiraba algo parecido a un ladrillo pardo. De inmediato el dolor desapareció y el paciente se sintió mucho mejor. Entonces el ángel se fue otra vez. El dolor volvió lentamente. Pero también regresó el ángel y retiró otro ladrillo. El sufrimiento cesó por completo y no se le suministraron más analgésicos. Las visitas del ángel curativo proporcionaron a ese hombre lógico y estoico un gran consuelo y esperanza. Su estado clínico empeoró aún más. Pero ese hombre, que antes sufría de dolores insoportables, murió serenamente y en paz. Finalmente, Matthew debió de haber respondido que sí a la pregunta del ángel. En general, médicos y terapeutas saben muy poco acerca de la muerte, el acto de morir y el dolor. Quienes han sufrido una pérdida comprenden un poco más el dolor, pero en su mayoría, los profesionales de la salud hacen poco más que describir las etapas de la muerte y los síntomas del dolor. No explican qué ocurre con quienes pasan de la agonía a la muerte y más allá. No proporcionan todos los instrumentos necesarios para aliviar el dolor. Obviamente, no pretendemos saberlo todo sobre el proceso espiritual de morir, pero experiencias como las de Leonard y Matthew empiezan a proporcionarnos esos instrumentos. La terapia del dolor debe comprender tanto acontecimientos psíquicos como ideas espirituales. Quienes han tenido experiencias de cuasi-muerte, regresiones a vidas pasadas o al estado entre dos vidas, viajes fuera del cuerpo y ciertos fenómenos psíquicos relacionados con la vida o la conciencia, generalmente no sienten un pesar tan profundo. Saben algo más que los demás. Saben que la conciencia no muere nunca. Quienes saben que van a morir suelen pasar por el proceso de llorar su propia muerte, proceso que se inicia en cuanto se les comunica el diagnóstico de una enfermedad terminal, como puede ser el cáncer. La persona moribunda puede experimentar sentimientos de negación, enojo y desesperación.
También los parientes y amigos suelen empezar a llorar la pérdida mucho antes de que se produzca la muerte. El pesar puede convertirse con facilidad en depresión clínica. El moribundo o sus allegados se sienten abatidos, desesperanzados y creen que nada puede ayudarlos. El dolor psicológico se hace agudo y omnipresente. Se pierden las pautas de sueño, la capacidad de concentración, el apetito y los niveles de energía. Los amigos tratan de animar al doliente, de distraerlo, procurando alejarlo de la desesperación, pero de nada sirve. Sin embargo, el pesar de pacientes y familiares se puede curar antes de la muerte. Cuando se enteran de las maravillosas experiencias de otras personas, como las que se narran en este y otros libros, pueden recobrar algunas esperanzas. Se puede alentar al moribundo y a sus allegados a compartir experiencias y descubrimientos intuitivos. Pueden conversar sobre la posibilidad de reunirse en otra vida. Son capaces de expresar amor. Aceptan la muerte con más calma y facilidad. Una experiencia horrible se puede transformar en un periodo de franqueza, de compartir cosas, de amor y, en ocasiones, incluso de humor. Otra paciente de Peter, matriarca de una gran familia italiana, se estaba muriendo a causa de un recrudecimiento agudo de su leucemia. Silvia aceptaba bien su muerte, la creía mucho más inminente de lo que Peter pensaba. «Voy a morir el sábado», anunció un día. «¿Cómo lo sabe?», preguntó Peter. «Simplemente lo sé», respondió ella. Ese sábado por la mañana, al entrar en el cuarto de Silvia, Peter encontró allí a toda la familia. Tuvo la sensación de que se estaba representando una escena teatral. Había allí un sacerdote que estaba administrando los últimos sacramentos a la enferma. En algún punto del drama, el cura dijo: «Y ahora llegará un mensaje de Dios». En ese momento sonó el teléfono. No era Dios. Todo el mundo se echó a reír y la tensión disminuyó. Ese mismo día, algo más tarde, Silvia tuvo una vívida experiencia en la que abandonó el cuerpo y se vio atraída hacia una luz bella, cálida y reconfortante. Dijo a Peter que esa luz era atrayente y tridimensional. Tal vez, finalmente, llegó el mensaje de Dios. Silvia murió una semana después. Peter describía así una de sus más memorables experiencias con un paciente moribundo y sus familiares. Se trataba de 17 miembros de una familia irlandesa, numerosa y muy unida. Pero todos estaban atemorizados y enojados por la inminente muerte de un familiar. Hablé con los 17 sobre la muerte y les enseñé a separarse con amor, a despedirse, a aceptar lo que ocurría. La familia experimentó una transformación y una curación asombrosas. Comenzaron a dialogar, a abrazarse, a amarse. Eso me conmovió profundamente. Con frecuencia, ese tipo de sucesos es tan convincente y extraordinario que el paciente teme revelarlos al médico, por miedo a que éste descarte por trivial la preciosa experiencia y tome al paciente por alguien raro o estrambótico. Cuando el paciente tiene la seguridad de que puede hablar de estas experiencias, la comunicación entre él y el médico alcanza un nuevo nivel. El vínculo curativo se fortalece. Peter y Barbara dedican tiempo a escuchar a sus pacientes y a los familiares. Consideran una responsabilidad estar con los moribundos, no solo para proporcionarles una excelente atención médica, sino también para darles apoyo psicológico. Esto les infunde una inmensa satisfacción, consuela a los demás y por ambas partes se aprende mucho. Ya no me desespero tanto, dice Peter, pues ahora sé que la muerte es parte natural de la vida. Sigo haciendo lo posible por curar a mis pacientes, pero cuando la muerte es inevitable ya no la tomo como un fracaso personal. Estamos ensanchando los horizontes con una nueva forma de ayuda,
en la que el profesional no se limitará a identificar las etapas del dolor, sino que también podrá comunicar una comprensión más espiritual, abierta e inteligente de la experiencia de la muerte. Ojalá que, con esta nueva forma de ayuda, sus allegados y quienes lo atienden puedan aprender y crecer juntos. Según una encuesta realizada en 1990 por una empresa afiliada a la organización Gallup, The Princeton Religious Research Center, el Centro de Investigación Religiosa de Princeton, aproximadamente 1 de cada 2 norteamericanos cree en la percepción extrasensorial. Como las extraordinarias experiencias que suelen producirse durante el acto de morir, las experiencias psíquicas relacionadas con un ser amado fallecido también pueden provocar profundos cambios en la vida de una persona y en su actitud frente a la muerte. Al integrar estos sucesos, capaces de alterar la vida, pueden presentarse la curación y el crecimiento. Disminuyen el pesar profundo y el miedo a la muerte, sobre todo cuando las experiencias psíquicas parecen estar relacionadas con el más allá. Una pareja de esposos, ambos respetados médicos de Miami, vinieron a verme a fin de describir un fenómeno extraño que ambos habían presenciado. El padre de la mujer había muerto poco antes. Alrededor de una semana después de su muerte, ocurrida en Colombia, tanto ella como su esposo vieron el cuerpo del padre, refulgente y algo traslúcido, que los saludaba con la mano desde la puerta del dormitorio. En ese momento ambos estaban completamente despiertos. Se acercaron para tocarlo, pero al hacerlo las manos pasaron a través del cuerpo. El padre se despidió con un gesto y desapareció de súbito. Nadie dijo una palabra. Más tarde, al comparar impresiones, los dos médicos descubrieron que habían visto la misma forma física, el mismo cuerpo radiante y el mismo gesto de despedida. En otro incidente, un respetado profesor de psiquiatría de la Universidad de Miami vino a hablar conmigo después de leer Muchas vidas, muchos maestros. Yo esperaba que el hombre se mostrara cortés y, a la vez, escéptico. Me llevé una sorpresa. Verá usted, comenzó, durante muchos años he creído en secreto que estos fenómenos parapsicológicos son reales. Hace años mi padre soñó vívidamente con su hermano. Ese hermano gozaba, aparentemente, de buena salud, sin embargo, apareció en el sueño para despedirse. Ahora tengo que dejarte, le dijo, pero estoy bien. Cuídate. Por la mañana mi padre despertó con la seguridad de que su hermano había muerto. Una llamada telefónica confirmó enseguida esa certeza intuitiva. Durante la noche, el hermano, que no tenía antecedentes de problemas cardíacos, había muerto de un ataque al corazón en otra ciudad, a 800 kilómetros de distancia. Otro caso interesante me llegó en una carta enviada por una empresaria de Miami. Aunque durante muchos años me ha sido muy difícil hablar de esto, quiero compartir con usted mi experiencia con la muerte de un ser amado. En mis años de estudiante estuve comprometida con otro estudiante. Al cabo de 2 años rompimos y 2 años después me casé con otro. Pasé ese tiempo trabajando en la ciudad de Nueva York, sabía que él había aceptado un puesto en Los Ángeles. Pasaron varios meses antes de enterarme de que había muerto en un accidente de tráfico. Antes de que amigos comunes me informaran de ese fallecimiento prematuro, él me visitó en sueños durante varias semanas seguidas. Se presentaba siempre afligido, llorando y sin saber claramente dónde estaba. Me pedía que lo ayudara, no entendía ese limbo en el que se encontraba y no estaba seguro de haber muerto. Yo no tenía miedo, pero me preocupaba su bienestar. Por entonces aún no sabía que había muerto. Después de varias visitas a un medium y consejero espiritual, se me dijo que, efectivamente, el joven en cuestión había muerto, y permanecía muy cerca de mí. Debido a esta confusión, le parecía natural y seguro buscar mi ayuda.
Entrevistando a pacientes y efectuando regresiones a vidas pasadas, he descubierto que no es raro entre quienes sufren una muerte súbita y violenta aferrarse al plano terrestre y pasar un tiempo confundidos, como en el limbo. No obstante, a su debido tiempo hallan el camino hacia la maravillosa luz y la presencia espiritual de un guía o un amor universal, entonces continúan hacia adelante. Varias personas más, entre quienes vienen a mi consultorio, me han descrito visitas similares poco después de la muerte física de un ser amado. Algunos dicen incluso haber recibido llamadas telefónicas de los que acababan de morir, llamadas que les han causado escalofríos. En mi opinión profesional, estas descripciones y muchas otras de las que he escuchado provienen de personas normales, que no sufren alucinaciones. Parece que un propósito primordial de ese tipo de experiencias es dar aliento a los vivos para que calmen su pena a través de la comprensión. Como los pacientes de mi hermano Peter, quienes pasan por estas experiencias llegan a comprender que no morirán jamás, que solo muere el cuerpo. Pues la muerte es inevitable. La muerte es nuestra manera de crecer, de pasar de una lección a otra, de una vida a la siguiente. Todos moriremos, pero, según lo que he aprendido de la terapia de regresión a vidas pasadas, casi todos hemos muerto muchas veces antes de esta vida. Es una buena noticia. Significa que la mayoría de nosotros ha crecido significativamente, ha podido saborear nuevas experiencias de vida sin perder la fuerza, el talento e incluso los amores anteriores. También significa que continuaremos creciendo aún después de la muerte. Marta fue otra paciente que acabó con su dolor casi como una recompensa por seguir una terapia de experimentación de vidas pasadas. Marta, de 26 años, se dedicaba al montaje de películas, recurrió a mí diciendo que no tenía síntoma alguno, pero que deseaba pasar por la experiencia de regresión por pura curiosidad, para ver qué pasaba. El simple deseo de investigar y saber más es un estupendo motivo para intentar la terapia de vidas pasadas. No solo quienes padecen síntomas pueden beneficiarse, crecer y vivir más placenteramente gracias a ese método de crecimiento espiritual. Marta se introdujo rápidamente en la pauta de regresión de flujo de momentos clave. Primero se vio en un muchachito que presenciaba la ejecución de un ahorcado encima de una tarima. En ese momento clave, Marta era víctima de las bromas de sus hermanos mayores, quienes la estaban fastidiando. Luego vio su hogar en esa vida y comprobó que su padre de entonces era su difunto padre actual. Más adelante, en esa vida anterior, fue reclutada y permaneció en el ejército. Se casó y vivió sin eventualidades hasta morir de vejez en un lecho de piedra. Durante la experiencia de muerte, Marta encontró la luz por encima de ella y voló hacia allí, atravesando velozmente el espacio y el tiempo con otros espíritus hasta fundirse con la luz dorada para hacer un análisis de su vida. Durante esa revisión comentó que el día de aquella ejecución había sido muy importante para ella, pues había aprendido la diferencia entre el bien y el mal y la futilidad de la violencia, pese a que, por entonces, su primordial preocupación eran las bromas de sus hermanos. Al pasar a otra vida, Marta se vio en un hombre anciano, vestido con algo parecido a una toga. Tenía barba blanca y tocaba una lira. Ese fue su único recuerdo, aunque tuvo una clarísima sensación de que toda esa vida había sido muy feliz. En la tercera vida que recordó era una mujer de pelo oscuro y ojos verdes, madre de dos pequeños que le brindaban muchas alegrías. Al terminar la sesión discurrimos para tratar de integrar la experiencia de Marta. Me dijo que le parecía estupendo haber recordado 3 vidas llenas de alegría y felicidad. Dijo que la regresión la ayudaba mucho. Como era joven y estaba apenas en el comienzo de su vida adulta, la aliviaba poder recordar existencias anteriores felices para crear una felicidad duradera en esta. Eso le parecía más real y tangible, menos abstracto.
Pero Marta me dijo también, con sorpresa, que la experiencia la había ayudado a calmar una antigua y persistente aflicción por la muerte de su padre, acaecida 4 años antes. La ayudaba a aclarar su propia concepción de la muerte. Ahora sabía que ambos habían compartido antes la existencia. Existía la posibilidad de que se volvieran a encontrar. La experiencia le demostraba que la muerte, como final definitivo, no existe. Aunque su padre ya no estuviera físicamente con ella, la animaba a saber que su conciencia seguía viva. Para Marta, librarse de esa aflicción fue un beneficio inesperado del proceso. Sin embargo, otros pacientes buscan la regresión a vidas pasadas específicamente con esa finalidad. Rena es una abogada de 28 años que se casó con un eminente columnista de unos 30 años. Solo tras varios años de matrimonio, el esposo de Rena descubrió trágicamente que sufría un cáncer terminal. Durante su enfermedad discutió mucho con ella sobre la vida después de la muerte y la existencia de otras realidades. Rena creía firmemente en ambas cosas, pero Jim era sumamente escéptico. Como periodista dotado de gran capacidad para el razonamiento, tenía un prejuicio profesional que le impedía aceptar la existencia de lo que no pudiera verificar empíricamente. No solo se negaba a tener en cuenta esas posibilidades, sino que trataba de minar la fe personal de Rena en la vida posterior y en la inmortalidad del alma, que era uno de sus grandes consuelos ante el pesar por la inminente pérdida de su esposo. Las discusiones continuaban en tanto el estado de Jim iba empeorando. Él se encolerizaba cada vez más, tanto por su enfermedad como por las creencias de Rena. También parecía aumentar su miedo. Por fin lo hospitalizaron. Él y Rena sabían que el fallecimiento era inminente. Sin embargo, justo antes de la muerte ocurrió algo asombroso. Le dijo serenamente a Rena que había visto a un anciano sentado en una silla, en la habitación. El anciano le había manifestado que estaba esperando para llevarlo en su viaje. Agregó que ella tenía razón desde un principio y que el equivocado era él. Jim se disculpó por haberse mostrado tan recalcitrante y expresó la esperanza de que Rena continuara investigando y aprendiendo después de su desaparición. Tras darle la noticia a la atónita Rena, ese hombre colérico, agitado y temeroso se enfrentó en paz con su próxima muerte. Jim murió al día siguiente. Cuando Rena vino a verme, me dijo que estaba muy agradecida por haberse reconciliado con Jim sobre ese importante asunto antes del fallecimiento. El maravilloso cambio provocado por la aparición del anciano también había sido curativo para Rena. La confirmaba en sus propias creencias, en circunstancias difíciles en las que recibir confirmación era un don precioso. Su visita se debía a muchos motivos. Aún estaba afligida y nerviosa por la reciente pérdida sufrida. Necesitaba integrar mejor esa importante experiencia de muerte, no solo el dolor, sino también el profundo crecimiento y la curación que comenzaban a florecer en ella. Y su visita a mi consultorio era también un modo de cumplir su promesa de continuar estudiando e investigando la vida después de la muerte, la espiritualidad y la inmortalidad del alma. Lo interesante es que Rena, en su experiencia de regresión, no se dirigió directamente a su relación con Jim. En cambio, sus recuerdos parecieron transmitirle un mensaje sobre un nuevo y maduro terreno de aprendizaje y crecimiento. Rena regresó a una vida en la que había sido un indio americano del siglo XVII que ayudaba a atender y a curar a los niños peregrinos enfermos. Después de la sesión recordó que, cuando niña, siempre elegía los proyectos escolares relacionados con los peregrinos y parecía saber mucho sobre ellos. Terminada la sesión consideró que había experimentado de modo directo su propia inmortalidad. Más importante aún, la regresión parecía descubrir en su propio pasado talentos hasta ahora desconocidos, que podría volver a desarrollar en su vida actual.
Queda por ver si eso atañe al cuidado de enfermos, al trabajo con niños o a su interés con ciertos episodios de la historia norteamericana. La sabiduría interior subconsciente que la hizo volver a esa vida en especial puede estar transmitiendo también a su conciencia el mensaje que ayudó a Jim a afrontar su agonía y su muerte. Lo cierto es que esa sesión, cuyo objetivo era ayudarla a acabar con el dolor, incentivó tanto como la muerte de Jim su crecimiento, sorprendiéndola con otra clave para la mejor comprensión de sí misma. Señaló muchas direcciones nuevas y experiencias que aún puede tener ante sí. La experiencia de Jim y Rena es un ejemplo muy profundo del potencial de crecimiento y curación que tiene la experiencia de la muerte. Muchos moribundos dicen haber sido visitados por un guía o una persona sabia que los está esperando. El nivel de conciencia del paciente no parece influir. Ya esté alerta, ya afectado por la medicación, no se pueden descartar estas experiencias considerándolas como una mera alucinación. Si un ser amado nos habla de una visión similar justo antes de la muerte, podemos ahuyentar nuestras dudas y confiar en que la experiencia es real. Philip era un diseñador de programas informáticos que buscó el proceso de regresión a vidas pasadas para calmar una pena. Philip y Eva, su esposa, habían perdido 2 hijos por un extraño defecto congénito. La niña y el varón murieron a edad muy temprana, a los 3 y 4 años. Tal vez el aspecto más trágico de la historia sea que se habría podido evitar la pérdida del segundo. Cuando se diagnosticó la enfermedad en la primogénita, los médicos dijeron a Philip y a Eva que el defecto no era hereditario y que, por lo tanto, bien podían tener otro hijo perfectamente sano. Sin embargo, el consejo fue erróneo. Philip y Eva tuvieron que pasar nuevamente por la pérdida de un hijo, esta vez sabiendo que la tragedia y los sufrimientos del pequeño se habrían podido evitar. En ellos se entremezclaban inextricable y arrolladoramente los sentimientos de responsabilidad, pérdida y pesar. Cuando Philip vino a mi consultorio habían pasado varios años de la tragedia, pero él continuaba sufriendo. Como técnico en informática, con varios cursos de especialización, estaba muy preparado para utilizar el razonamiento lógico y analítico, pero también tenía una arraigada educación católica, orientación que lo hacía encontrarse a gusto con una amplia variedad de fenómenos y experiencias espirituales. Desde la muerte de sus hijos, Philip había visitado varias veces a un famoso vidente que parecía poder comunicarse con los pequeños, pero este había muerto poco antes. Philip tenía la sensación de que ya no tenía ninguna posibilidad de ponerse en contacto con sus hijos y eso aumentaba su pena. Basándome en los resultados que había observado en otros pacientes, me pareció que una experiencia de regresión podía brindarle una nueva perspectiva para enfrentar sus pérdidas. Philip resultó ser buen sujeto para la hipnosis. Pronto estuvo en un trance profundo y relajado, parecía pasar por una vívida experiencia de vidas anteriores. Dijo que estaba en una pradera alpina, muy arriba en las montañas, rodeado por una profusión de flores silvestres. De pronto vio a sus hijos que se le acercaban, algo mayores en edad. Corrieron hacia él y bailaron a su alrededor, riendo y cantando. Luego se les unieron los padres de Philip, ambos fallecidos, y también su abuelo materno, con quien había mantenido una relación muy estrecha. Primero los niños, luego los padres y el abuelo, se acercaron a cogerle las manos. Philip describió el contacto con sus hijos, lo real de la sensación, el vigor con que apretaban, lo mucho que habían crecido y lo fuertes que se los veía. Mirándolo a los ojos, todos se comunicaron profundamente con él. Le dijeron que lo amaban. Que no debía preocuparse, porque todo estaba bien, porque ellos estaban bien. Eran felices en esa pradera y en esa dimensión. La alegría brillaba en sus ojos y en sus sonrisas. Obviamente, pese a lo vívido del escenario, esa no era una experiencia de vidas pasadas.
En el trance, Philippe parecía haber entrado en otra dimensión. Aún antes de iniciar el proceso integrador de esa sesión, resultó obvio que la experiencia había sido catártica en el aspecto emocional. Me dijo que estaba feliz de haber tenido esa experiencia directa de contacto con sus hijos. Al describir la sensación de sus manos entre las suyas lloraba literalmente de alegría. Su experiencia en la pradera le permitió finalmente desprenderse de la culpa, el dolor y la indefensión que lo agobiaban desde hacía tantos años. Obtuvo una comprensión de la inmortalidad del alma y previó que en su vida habría optimismo y que cobraría un renovado sentido. Desde esa regresión Philippe continúa gozoso. La carga que llevaba desde hacía tantos años no ha reaparecido. Los críticos pueden comentar que reuniones como esta no consisten sino en fantasías o en la satisfacción de deseos. Pero la fantasía y la satisfacción de deseos no producen las poderosas energías curativas que suelen conseguirse cuando el paciente vuelve a vincularse con la naturaleza eterna del alma y experimenta sus lazos con los amados difuntos. Marta, Rena y Philippe se sintieron extraordinariamente mejor después de las experiencias en trance. Todos dijeron que, como resultado de esta, se habían librado de los síntomas de dolor y ansiedad. Aquellos cuyos casos se narran en este capítulo han aprendido que la muerte no es absoluta. En último término, la gran curación está en ese conocimiento. El ser amado no se ha perdido. Después de la muerte se mantiene un vínculo con él. Quienes pasan por esta experiencia o conocimiento aprenden que la muerte no es tanto un final como una transición. Es como cruzar una puerta para entrar en otra habitación. Según sea el nivel de desarrollo o interés psíquico o espiritual, la comunicación con alguien que está en el cuarto vecino puede ser muy clara o intermitente, también puede no haber comunicación alguna. No obstante, cualquiera que sea la naturaleza de esa conexión básica, se puede mejorar en cuanto los allegados entiendan que la separación no es definitiva ni absoluta. Como Marta y su padre, ellos y sus seres queridos han estado juntos y se han separado anteriormente. Pero se les permitió reunirse. Como Philippe, descubren que la conciencia del ser amado solo ha muerto en el aspecto físico. Esto brinda a los familiares una gran esperanza de volverlos a ver en el futuro. Naturalmente, tal vez no se reúnan en las mismas relaciones o circunstancias que imperaron en la vida actual. Por ejemplo, padre e hija pueden reencontrarse como amigos, como hermanos o como abuelo y nieto. Pese a todo, las almas continúan reuniéndose una y otra vez. En cierto modo, el pesar del moribundo es el pesar por la pérdida del ser. En ese sentido, la regresión a vidas pasadas también puede ayudar mucho. Quienes la experimentan o saben de ella comprenden que la muerte no significa la desaparición del ser en la nada o la oscuridad. Los pacientes me han mostrado que significa, simplemente, que en la sabiduría del alma el cuerpo ya no es necesario. Ha llegado el momento de que el alma salga del cuerpo para existir en un estado espiritual, no físico. La conciencia es inmortal, tanto como los aspectos de la personalidad. Con frecuencia el alma vuelve a una nueva vida con los mismos talentos y habilidades que una persona poseía en su existencia anterior. A veces la gente llega a encontrarse con capacidades desconocidas en su vida actual, después de recordar haberla tenido en vidas anteriores. El ser tiene muchos niveles diferentes. Somos seres maravillosos, multidimensionales. ¿Por qué limitarnos mentalmente restringiendo nuestra definición del yo a la personalidad y el cuerpo que existen en el aquí y el ahora? El espíritu entero no está encapsulado en el cuerpo y en la mente consciente. La parte del ser que existe aquí es, con toda probabilidad, solo un fragmento del espíritu entero.
Sin duda, existe la posibilidad de que, mientras Philip se reunía con sus hijos en la pradera, otro aspecto de las almas de los niños estuviera creciendo y desarrollándose todavía más en una nueva encarnación. La versatilidad y el potencial del alma son ilimitados e infinitos. Las ideas y experiencias esbozadas en este capítulo son, probablemente, solo la punta del iceberg en cuanto a la capacidad de explicar las dimensiones plenas del alma. El místico Yogananda ha dicho que la vida es como una larga cadena dorada que flota en lo profundo de un océano. Solo se puede sacar y examinar un eslabón a la vez, mientras el resto reluce bajo la superficie, tentador e inalcanzable. Lo que ahora sabemos de la muerte, en definitiva, de la vida y el alma, es probablemente solo un eslabón de esa cadena dorada. A medida que integramos nuestro pesar en el crecimiento, podremos levantar más y más partes de esa dorada cadena de gozo y sabiduría, sacándola del océano del ser hacia la luz. La próxima parte. A través del tiempo, Brian Weiss. 9. Abrir la mente al poder de las experiencias místicas. Audio Gala YT. Suscríbete al canal, dale like y comenta. Muchas gracias.